San Lucas 24, del 30 al 32. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El propósito de este estudio es para que también nosotros podamos abrir nuestros ojos y poder ver a Jesucristo. Bienvenidos a nuestra parte final de nuestro estudio bíblico llamado Benjamín, la última generación. Y como ve, pues esta es nuestra cuarta parte, y en esta parte pondremos nuestra atención entre Génesis 43 hasta Génesis 46. Y los puntos que veremos son Israel, ¿en qué estado te encuentras? Número 2, la vida de Israel está amarrada en la vida del joven. Número 3, sobretomados por el camarero de José. Número 4, y se adorrillaron al piso enfrente de él. Número 5, confesión es hecha a José. Número 6, él se dio a conocer ante sus hermanos. Y número 7, Benjamín, el hijo de mi mano derecha. El nombre de esta cuarta parte se llama Él se dio a conocer ante sus hermanos, que considero ser la mejor parte de nuestro estudio por la simple razón de que las primera parte, segunda y tercera, vimos bastante información, y lo que en esta cuarta parte vamos a hacer es analizar y amarrar todos los puntos que tal vez al principio no le hicieron sentido. Y verá en esta cuarta parte cómo todos los puntos que vimos fue por una razón. Otro punto que deseo hacerle saber es que, así como vimos antes, esta historia no solo se trata de José y sus hermanos, de acuerdo al récord histórico, pero también nos da la oportunidad de ver los eventos que están por venir en relación con la nación de Israel y su relación con la segunda venida de Mesías, que sabemos que es Cristo Jesús. También para los creyentes tenemos puntos muy interesantes que le ayudarán en su caminar con Dios, y también en esta parte vamos a ver muchas escrituras que ayudarán a las personas a comprender más a fondo su Biblia. Perdón. Y ver si efectivamente la Biblia identifica el Redentor y si en verdad el Redentor del cual nos hablan las escrituras es el mismo Cristo Jesús. Y con esto en mente podemos comenzar con nuestra parte de este estudio en el libro de Génesis capítulo 43. Y el primer punto que veremos mencionar es en qué estado se encuentra Israel. Y esto no solo va a ser aplicado al récord histórico con Israel el Padre y con sus hijos, pero también a la nación de Israel, y en qué condición está su relación con Dios en la actualidad. Siendo así, pues vamos a Génesis 43 del 1 al 2. Y dijo así: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Entonces, como vemos, básicamente lo que estos dos versículos están describiendo es el tiempo de angustia por el cual están pasando, y que todavía la tierra está infértil. Y lo que Israel decide, según la historia, es regresar nuevamente a aquel varón. Y el motivo por el cual habla del varón es porque no conocen su identidad. Ellos no tienen ninguna relación con este varón, pero decide regresar al varón. Génesis 43:3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces, en este versículo vemos que los hijos de Israel no verán al Señor de la tierra hasta que ellos traigan a Benjamín, quien ya sabemos que es el hermano menor de ellos. Y como ya mencionamos anteriormente, este es el punto clave de esta parte final. ¿Quién es este Benjamín? Y desde el punto de vista profético de las escrituras, ¿qué tiene que ver con el varón?
y cómo todo esto se relaciona con la nación de Israel. Génesis 43:7. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresantemente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hacer venir a vuestro hermano? Entonces aquí vemos que José le pregunta a los hijos de Israel que cuál era su estado. Entonces quiero darle un pequeño resumen de lo que dijimos. Recuerde que los hermanos le dijeron a aquel varón que ellos eran hombres justos, cuando sabemos que ellos rechazaron a su hermano y lo vendieron, refiriéndonos a José, ¿verdad? Perdón. Dicho rechazo es la causa por la cual ellos ahora no lo pueden ver ni escuchar. Ellos no tienen ninguna relación con él y por eso cuando él les pregunta cuál es su estado o condición y ellos responden que eran hombres justos, es por esta razón que él los despide. En otras palabras, la razón por qué los despide es porque su condición no había cambiado. Por eso les dijo que cuando Israel envíe a Benjamín, recién entonces podrán ver su rostro. Y la razón por la cual José no se reveló a sus hermanos es porque su estado no había cambiado. Pero sí les asegura que cuando traigan a Benjamín, entonces sabrán quién es él. Porque entonces su estado habría cambiado. Ahora, veamos la perspectiva profética de este caso cuando el Mesías vino. Y los líderes de Israel, hablando de la nación de Israel, ellos dijeron igualmente que eran hombres justos. Y esto lo podemos ver en San Juan 9:28. Y dice así, perdón, y les injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y la razón por la cual en este versículo ellos dicen ser discípulos de Moisés es porque ellos querían dar a entender que ellos eran hombres justos. Y sin embargo, rechazaron a Cristo Jesús y lo vendieron para ser crucificado. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús describe la condición en que se encuentran. Y como ve, este es el primer punto que veremos en qué condición se encuentra Israel. Y Jesús describe su estado en varios versículos y dice así, San Mateo 12:45, entonces va y tomó consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. San Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces aquí vemos que Jesús le llama a la nación de Israel generación mala y adúltera. Ahora, también es interesante lo que menciona en la última frase de San Mateo 16:4, donde dice, y dejándolos se fue. Por supuesto, ya que la nación de Israel hace 2000 años atrás era una generación mala y adúltera, y como vemos hoy en día, Jesús no tiene ninguna relación con ellos. Sigamos. San Mateo 23:39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, quiero hacerles notar que este versículo será muy importante a través de nuestra cuarta parte y lo veremos más a fondo, porque de acuerdo a Mateo 23, otra generación está viniendo, no una generación perversa y adúltera como la que rechazó y crucificó a Cristo Jesús, pero una generación honrada y justa, la cual aceptará y verá a Jesucristo como su Mesías. Y esta es la generación de la cual está hablando Cristo en Mateo 24:34, que dice lo siguiente, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ha habido mucha
controversias acerca de este versículo en San Mateo 24:34, acerca de que quién es esta generación de la que Jesús está mencionando. Y esto es muy sencillo de comprender. Primero, esta generación es la que va a estar presente en el periodo de la tribulación, o en otras palabras, será en el tiempo de angustia para Jacobo. Y segundo, esta generación será la que dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que esta será la generación que verá a Cristo Jesús y lo aceptará como su Dios. Y la razón de esto es porque el estado de esta generación tiene que cambiar. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algunas partes que ya hemos visto para mejorar y tener mejor claridad. Y lo que queremos ver es el final de la escritura en San Mateo 24:34, que dice: hasta que todo esto acontezca. Porque si vamos al libro de Levíticos, podrá ver que hay 7 fiestas del Señor. Y estas fiestas nos están anticipando o nos están dando un previso del plan de redención de Jesucristo. Ahora bien, la palabra fiesta es 4150 en la concordancia y significa tiempo preparado. Y la idea es que la secuencia con el tiempo de cada una de estas fiestas ha sido cuidadosamente orquestada por Dios. Estas fiestas también son llamadas las convocaciones sagradas, que son para la intención del tiempo en el cual se llevará a cabo la reunión entre Dios y el hombre con motivos sagrados. Ahora, primero están las fiestas de primavera y luego las fiestas de otoño. Y la primera fiesta es la de Pascua, que se celebra el 14 día del mes. Y sabemos que Jesús fue muerto en este día. La segunda fiesta es en el 15 del mismo mes y es la fiesta de los panes sin levadura. Y también sabemos que Cristo Jesús fue crucificado en este día y puesto en la tumba y no se corrompió. La tercera fiesta es en el 17 día del mismo mes, y es la fiesta de los primeros frutos. También sabemos que en este día Cristo Jesús resucitó y de hecho Él fue el primer fruto. La cuarta fiesta, que se celebra 50 días después del séptimo día de reposo, que es la fiesta del nuevo grano o la fiesta de Pentecostés, sabemos que esta fue la segunda cosecha. Cristo fue la primera cosecha y en esta fiesta Él mandó al Espíritu Santo a los creyentes. Y en ese día fueron 3,000 hombres las que aceptaron y fueron salvas. Es por esta razón que esta fiesta se le llama la segunda cosecha. Y como ve, estas son las fiestas de primavera, que también, al igual que Cristo Jesús, ya cumplió con ellas. Ahora bien, vamos a las fiestas de otoño, o sea, la quinta fiesta, que es llamada la fiesta de trompetas. Pero antes de explicarle acerca de esta fiesta, cómo es que se cumplirá, quiero decirle algo acerca de la sexta fiesta. Y la sexta fiesta es la fiesta de expiación, que también es la última cosecha. Esta nos apunta al futuro cuando los israelitas se arrepientan de sus pecados y buscarán regresar a Cristo Jesús, su Mesías. Perdón. La séptima fiesta, que es la última, y es la fiesta de tabernáculos, y al final de este estudio les tendré o explicar cómo esta fiesta y las anteriores 6 fiestas han sido y van a ser cumplidas por Cristo Jesús, lo cual va a ayudar a una mejor comprensión del propósito de este estudio. Ahora, dijimos que las primeras 4 fiestas se llevaban a cabo en la primavera. Y también dijimos que estas 4 fiestas habían sido observadas o cumplidas por Cristo Jesús en la nación de Israel mientras los israelitos estaban participando en estas fiestas. Entonces,
Es importante seguir en este mismo orden las últimas fiestas que faltan, que son las de otoño, en donde también deben ser observadas por Cristo Jesús, quien debe cumplirlas en la nación de Israel, mientras los israelitas también están participando en estas fiestas, como nos dice en el libro de Levíticos. Estas son las fiestas del Señor. Y dice así, mire, Levíticos 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahora, permítale explicarle de la quinta fiesta cómo será cumplida, hablando de las fiestas de otoño, que es las fiestas de trompetas. Esta será cumplida cuando llame Mesías a la nación de Israel al arrepentimiento y ellos empiecen a responder a esta llamada. En el Nuevo Testamento hay un versículo que dice: cuando comiencen a ver estas cosas, miren hacia arriba, refiriéndose, ojo, a la nación de Israel. Y dice así, versículo muy clave, San Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siguiendo con la historia, vamos a Génesis 43:9 y dice: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces aquí comenzamos a ver el corazón de Judá que empieza a cambiar, y él se está haciendo a cargo del cuidado de su hermano Benjamín. Si usted se recuerda que era este mismo Judá el que vendió a su hermano José, y él ahora quiere hacerse responsable de Benjamín. Entonces lo que vemos es, o nos damos cuenta que en verdad él está cambiando su estado. Judá representa como líder de la nación de Israel, y recuerde que era Judas en griego el que vendió a Cristo Jesús. Entonces vemos que es la tribu de Judá que tiene que tomar el liderazgo y llevar a la nación de Israel en dirección a Mesías. Perdón. La palabra fianza es 6148 en la concordancia y significa ofrecer a cambio. Por ejemplo, mi vida por tu vida. Entonces la pregunta ahora es: la primera vez José no se les reveló, ¿lo podrán ver la segunda vez? Sigamos. San Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra y sus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces aquí podemos ver que como Israel no reconoció a Cristo Jesús como su Mesías cuando vino, la nación será destruida porque no conocieron el tiempo de su visitación. Muy interesante. El segundo punto es: la vida de Israel está atada en la vida del menor. O sea que la vida de Israel está asegurada en la vida de Benjamín. Y esto lo podemos ver en Génesis 43:13 y 14. Y dice: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces, la primera vez cuando Israel les mandó a comprar pan a Egipto, él no mandó a su hijo favorito, Benjamín, porque él lo valora como su propia vida. Pero la segunda vez él está de acuerdo en mandar a su hijo. Y esto es lo que José en Egipto estaba esperando de su familia. Por eso vimos en nuestra historia que José les dijo que manden por Benjamín para que sus palabras sean probadas como verdaderas. Porque recuerda que Israel había mandado primero no había mandado lo mejor que tenía, refiriéndonos a Benjamín.
Recuerde que la primera vez él envió a sus otros 10 hijos, mas no mandó a Benjamín. Ahora, José quiere ver lo mejor que Israel podía ofrecer. Y esto es muy importante hoy en día para la nación de Israel, porque al igual que Cristo Jesús, también Él quiere que Israel se ofrezca o que ofrezca lo mejor. Recuerde que los hermanos de José no trajeron a su hermano menor la primera vez, pero como nos damos cuenta, la segunda vez sí lo traen. Ahora, usted se puede estar preguntando, ¿por qué estoy poniendo tanto interés en este joven Benjamín? Bueno, lo primero que le puedo decir es que el nombre Benjamín es muy importante porque tiene un significado especial. Benjamín es 1144 en la concordancia y significa, oiga bien, ojo, el hijo de mi mano derecha. José quiere ver al hijo de su mano derecha. Cristo Jesús no quiere que la nación de Israel que sea un hijo perverso y adúltero. Él quiere que la nación de Israel sea el hijo de su mano derecha. Y como puede ver, perdón, esta es la tremenda implicación profética de toda esta historia. Dios le ha dicho a la nación de Israel, cuando tú me traigas a Benjamín, tú me podrás ver. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que cuando ellos se conviertan en el hijo de su mano derecha, entonces me podrán ver y conocer. Ahora, quiero aclararle un punto más sobre esto, porque en Éxodo 4:22 Dios le dice a Moisés que Israel es su hijo y dice así, Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Israel sí es el hijo de Dios, pero desde que entraron en la tierra prometida, ellos fueron desobedientes y finalmente cuando Cristo Jesús les dijo que eran una generación mala, significa que Jesús llegó a un hijo malvado y perverso. Y esta generación se le llamó Benoni, que es 11:26 y significa el hijo de pesar, pena o dolor. Ellos han sido el hijo de pena a través del tiempo, pero cuando la nación se arrepienta y busquen al Señor y anticipen el regreso de Mesías, refiriéndonos no a la primera venida, pero a la segunda venida, entonces ellos se convertirán en Benjamín y se convertirán en una nación fiel o el hijo de su mano derecha. Y cuando esto suceda, sus ojos serán abiertos y podrán ver a su Salvador. San Mateo 23:39 dice lo siguiente, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso es que en esta escritura Él les dice, no me veréis. Ahora, en Salmos 24:6 nos dice en relación a este mismo punto que estamos analizando lo siguiente. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jehová, de Jacob, perdón. Recuerde, una vez más, que José les dijo que no verán su rostro hasta que no traigan a su hermano Benjamín. Entonces, lo que Cristo está diciendo hoy en día a la nación de Israel es que no me conocerán, no me verán, no tendrán ninguna relación conmigo hasta que se conviertan en Benjamín. Ahora, anteriormente dijimos que la vida de Israel estaba atada a la vida de Benjamín. Entonces, el creyente debe orar pidiéndole a Dios que por favor traiga al frente a Benjamín. Sigamos. Génesis 43:14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahora, regresando a San Mateo 24:34, dice,
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Al igual como vimos en Salmos 24:6, esta generación será la que va a buscar y aceptar a Cristo Jesús como el verdadero Mesías y Salvador. Génesis 43, del 15 al 16. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José, y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Aquí vemos que ellos se presentaron delante de José, y después dice en Génesis 43:16 que cuando José vio a Benjamín con ellos, él le dijo al jefe de la casa o al mayordomo: lleva a estos hombres a casa porque ellos comerán conmigo. Y por supuesto, esto mismo es lo que Cristo Jesús va a decir al Espíritu Santo: lleva a casa a esos hombres, refiriéndose a la nación de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, en San Juan 14, del 2 al 3, dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuese y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sigamos. Génesis 43:19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Entonces, aquí vemos que los hermanos se acercaron al mayordomo y se comunican con él, con el mayordomo en la puerta. Ahora, la palabra mayordomo es 59:21 en la concordancia y significa el Altísimo o el más alto. Ahora, déjenme demostrarles lo que esto de la que es el trabajo del Espíritu Santo, y la palabra comunión o comunicarse es 16:96 en la concordancia y significa preparar o arreglar. Entonces, lo que vemos es que el mayordomo está arreglando o preparando algo con los hermanos de José. Y esto es porque José le había ordenado al mayordomo que los prepare para llevarlos a casa. La palabra puerta o lugar es 67:06 en la concordancia y significa en las escrituras el lugar de juicio o el camino. Algo más que es importante tomar en cuenta es que sabemos que José tiene un mayordomo y dijimos que el mayordomo significa el Altísimo, y también vimos que él está en comunión o comunicación con sus hermanos, lo que significa que él los está preparando o arreglando en el camino o en la puerta. O sea que esta decisión está siendo tomada en la puerta con el mayordomo de José. Ahora, déjeme compartir con usted una opinión que tomé de un libro muy interesante de una mujer llamada Ada R. Habershon. Ella nació en el 1861 y murió en 1918, y ella escribió un libro muy fascinante titulado The Study of the Types, lo cual significa el estudio de los tipos, en la cual hace un comentario sobre el mayordomo de José, que dice lo siguiente: hay otro en Génesis que también parece simbolizar el trabajo del Espíritu Santo. Y si José es otro tipo de Cristo, entonces no me queda duda que el intérprete que se comunica con sus hermanos, el mayordomo de su casa, nos está hablando del Espíritu Santo. Él le dijo: trae a estos hombres a casa y prepáralos porque comerán conmigo a mediodía. Y el hombre hizo como José le ordenó y trajo a los hombres a la casa de José. José los llamó y el mayordomo los trajo.
Es el Espíritu Santo que nos trae a casa y por fe podamos entrar. Y sin duda estar en casa con el Señor. Muy bonito. Entonces vemos que Ada R. Habersham cree, al igual que nosotros, que el mayordomo de José simboliza el Espíritu Santo, el que trae a la nación de Israel a la aceptación de Mesías. Ahora, con continuación, vamos a ver Génesis 43, 23. Y dice, él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y aquí usted puede darse cuenta que el mayordomo fue el responsable de acusar a los hermanos de José de su pecado. E incluso él les devolvió a su hermano Simeón, lo cual significa que les dio nuevamente la facultad de oír y también los llevó a José. Entonces, todos estos detalles que vemos aquí nos muestran que el mayordomo está haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Recuerde que en la primera parte de nuestra historia dijimos que cada uno de los miembros del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tenían un trabajo que cumplir y que hubo un consejo entre ellos antes de la creación en el Valle de Hebrón para decidir quién cumplirá qué parte en la redención de la humanidad. Y como ve, hablamos acerca de José y su apariencia con el del Cristo Jesús y su empeño. Y también podemos ver también el empeño del Espíritu Santo para redimir la humanidad. Ahora, Génesis 43, 26 dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Recuerda que en Génesis 37, 7 les dijo que ellos se inclinarían hasta la tierra delante de él. Y eso es lo que ellos están haciendo en Génesis 43, 26. Esto nos muestra que el sueño que José tuvo se hizo realidad. Y de la misma manera, Jesús le dijo a la nación de Israel que ellos se inclinarán delante de él. Y esto es algo que veremos en el futuro. Génesis 43, 29. Y alzó José sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, ojo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces en este versículo vemos que José ve a Benjamín y le dice, Dios tenga misericordia de ti, mi hijo. Esto es muy significativo porque como ya dijimos, la nación de Israel era llamada el Hijo de Dios. Y también dijimos anteriormente que Jesús había dicho que la nación de Israel era una generación perversa y adúltera. Y cuando vimos en San Mateo 16:4, también en San Juan 8:44, habla de la condición en que se encontraba la nación de Israel. Y dice así, ve, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo interesante es cuando vemos que José ve a Benjamín, el hijo de su mano derecha, y le dice, Dios tenga misericordia de ti, mi hijo. Fíjese cómo le dice, mi hijo. Esto quiere decir que la nación ya comienza a cambiar y a ver a su Mesías. Y también comienza a llamar a la nación como mi hijo, que será al igual en el futuro como Cristo Jesús.
llamará a la nación de Israel mi hijo. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Es fascinante aquí cómo José se conmueve por su hermano, o sea que llora por su hijo, porque la implicación profética es que estamos viendo el futuro de la nación de Israel. Ahora, la palabra conmoverse es 36:48 en la concordancia y significa llenarse de gozo, de pasión. Entonces José se conmueve con pasión y esto lo comparamos con Cristo Jesús y vemos que Cristo se conmueve hasta las entrañas por la nación de Israel. Que quiere decir que Jesucristo o Mesías de Israel está deseando una relación íntima con la nación de Israel. Y esto es comparable con el matrimonio de una pareja de esposos que se envuelven en una relación matrimonial, por lo que hace que esta palabra sea interesante y de un significado profundo, porque nos da a entender lo mucho que Cristo Jesús está interesado en ser parte de la vida de Israel. Permítanme darle otra comparación más al respecto de esta palabra, conmoverse, y es en San Juan 17:3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer es 1097 en la concordancia en griego y significa un conocimiento íntimo, profundo o relación íntima. Y usted se puede tener una idea más clara de esto cuando María se dio cuenta que estaba encinta o embarazada. Ella dijo: ¿cómo puede ser esto posible? Pues yo no conozco varón. ¿Verdad? Muy interesante. Sigamos. Génesis 43 del 30 al 31. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió. Y se contuvo y dijo: poned pan. Entonces aquí vemos que José se contuvo y no se dio a conocer, porque José no se dará a conocer hasta que sus hermanos se arrepientan. Al igual manera será con la nación de Israel, y lo mismo con cualquier persona que no se arrepienta y reconozca a Jesucristo y le entregue su vida. Jesucristo no se va a revelar a nadie hasta que la persona se arrepienta y reconozca en la condición en que se encuentra. Y esto se refiere tanto a una salvación individual o una salvación nacional. Entonces, refiriéndonos a la nación de Israel, Mesías o Cristo Jesús no se revelará ante nadie hasta que la persona o la nación se arrepienta y lo acepte como su Mesías o su Salvador. Muy importante. Génesis 43. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces aquí vemos en Génesis 43:34 que Benjamín se le dio una porción 5 veces mayor que la de sus hermanos. Esto es muy interesante porque en la versión de la King James Bible la palabra es mes, refiriéndonos a la palabra porción, y es 48:64 en la concordancia y significa ser elevado a un estado más alto o ser recompensado. Génesis 44 del 1 y 2. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor,
con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Aquí vemos que José le ordena a su mayordomo que ponga la copa de plata en el costal de Benjamín. Y en las escrituras, usualmente la palabra plata está relacionada con redención. Y como mencionamos anteriormente, Benjamín representa la nación de Israel, la cual en el futuro será llamada el hijo de mi mano derecha. Y por esta razón, la copa de plata se colocó en el costal de Benjamín. Muy interesante. Génesis 44:6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Perdón. Aquí en esta parte vemos que el mayordomo tomó a los hermanos y los llevó a la presencia de José. Y recuerde que esto representa el trabajo del Espíritu Santo y del restaurar la relación con la nación de Israel. La palabra tomar o alcanzar en inglés es overtaken, que es 5381 en la concordancia y significa llegar a ellos y detenerlos, que es claramente el trabajo del Espíritu Santo. Y en Joel 2:28 podemos ver más claramente lo que nos dice el Espíritu Santo. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces aquí vemos que derramará su espíritu en los últimos días, y claramente se refiere a la nación de Israel. Siguiendo con Génesis 44:12, dice: y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces vemos que la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Y en Génesis 44:14 dice: vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Ponga atención lo que dicen las escrituras, que es Judá que está al mando o al frente de sus hermanos, o sea que él es el líder de ellos. Y lo importante en este caso es que el escritor puso a Judá primero y después a sus hermanos, y eso nos da a entender que hay algo que tiene que suceder entre José y su hermano Judá, lo mismo que tiene que suceder con la nación de Israel y sus líderes, la tribu de Judá y Cristo Jesús, Mesías. Génesis 44:16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces aquí vemos que Judá dice: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Génesis 44:17. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros ir en paz a vuestro padre. Entonces, en este versículo vemos que José le dice a Judá que solo Benjamín se quedará con él. Y ellos pueden regresar a su padre. Interesante. Esta es la prueba que José estaba esperando, tanto para Judá como para sus hermanos. Él quería ver cómo actuaban ellos. Y si usted lee toda la historia, se dará cuenta que Benjamín es hermano legítimo de José. Ellos son hijos de la misma madre llamada Raquel. Y como se da cuenta, José les está dando la oportunidad de salvar sus propias vidas. Recuerde que estos hermanos de José nunca les importó José y Benjamín. Ellos siempre estuvieron celosos porque Jacob quería más a Raquel que a las madres de ellos. Entonces, lo que José está haciendo ahora es examinándolos para ver si ellos deciden dejar a Benjamín con José. Y esto significa si el estado de ellos ha cambiado.
y que sus corazones siguen iguales. Pero si ellos no aceptan que Benjamín se quede, entonces quiere decir que el estado de ellos ha cambiado. Por esta razón es que José está esperando ver la decisión de ellos. Y si Judá se ofrece a tomar el lugar de Benjamín, entonces efectivamente ha cambiado su condición. Ahora, vamos al quinto punto. Dijimos que era confesión a José. Y sabemos que José nunca se revelaría a sus hermanos mientras no se arrepientan. Que de igual forma, Cristo jamás se revelará a nadie hasta que la persona o nación se arrepienta. Génesis 44, 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces en esta parte comenzamos a ver el cambio de corazón de Judá, quien se está ofreciendo a sí mismo en lugar de su hermano Benjamín. Y esto es muy significativo, ya que debe recordar, fue Judá el que vendió a José. Entonces Judá es el que los tiene que guiar al arrepentimiento de sus maldades y sus costumbres. Por esta razón José les dijo en Génesis 41:15, y vuestras palabras serán probadas. José les da a entender que si ellos dan una prueba de lo que dicen, serán hombres justos. Recuerde, anteriormente ellos dijeron que eran hombres justos, cuando en realidad no lo eran. Y José les dijo claramente que ellos serían probados para ver si verdaderamente eran hombres justos. Ahora, si esto es verdad, el récord histórico, perdón, dije que no solo estamos viendo la historia de José, no solamente es un reflejo de Jesús y la relación con la nación de Israel, pero también quiero que se fije en el orden cronológico de todos estos hechos. No solamente son hechos tomados al azar, sino que tienen un orden cronológico de la misma forma en que van a suceder en el futuro. Y si todo esto es verdad con relación a la nación de Israel, quiere decir que es Judá, el líder de la tribu de Israel, quien tiene que venir al frente y arrepentirse. La tribu de Judá tiene que traer a los líderes al arrepentimiento y ver a su Mesías. Ellos son los que tienen que abrir los ojos primero para la nación, para que la nación los siga y poder reconocer a Cristo Jesús como su Mesías. Ahora, la razón por la que digo que sus ojos serán abiertos es por lo que Pablo dice y afirma en Romanos 11:25. Yo considero ser una declaración bien fuerte. Y dice Romanos así, 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros. Recuerde que Pablo es judío y él es de la tribu de Benjamín. Y él está hablando con sus hermanos judíos. Y dice así, en cuanto a vosotros mismos. Oiga bien, que ha acontecido a Israel, ojo, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un versículo tremendo. Por lo tanto, considero que es la tribu de Judá la que tiene que dirigir a la nación y dar el primer paso para el arrepentimiento. Y por supuesto, entonces sus ojos serán abiertos. Ahora, regresando a la siguiente fiesta, que es la primera fiesta de otoño, que es la fiesta de las trompetas, en donde Mesías llamará a la nación de Israel al arrepentimiento. Y después, la siguiente fiesta del orden es la sexta fiesta. Esta fiesta se llama la fiesta de la expiación, y esta fiesta será cumplida al igual que las demás por Mesías cuando Israel se arrepienta y Dios los
perdone de sus pecados, gracias a la ofrenda de Mesías hace más de 2000 años atrás. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es en ese momento que Él está garantizando la salvación de Israel. Pero la única forma en la cual pueden ellos salvarse, aunque tienen la salvación garantizada por medio de Jesucristo, es por medio del arrepentimiento, lo cual significa que su estado debe de cambiar, así como vimos en el récord histórico. De la misma forma deberá suceder en el futuro. Siguiendo con nuestro sexto punto, el cual considero que es muy maravilloso, que tiene el mismo nombre del título de nuestra cuarta parte, que es Él se dio a conocer delante de sus hermanos. Entonces vemos que en todo esto José tenía un plan, y su plan ahora ha funcionado. Y si usted recuerda, Israel estaba de acuerdo en dar su vida, porque dijimos que la vida de Israel estaba atada a Benjamín. Y él había aceptado enviar a Benjamín con sus hermanos. Y también vimos que Judá confesó su pecado. Y como vimos en Génesis 44:16, que dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Entonces, vemos que él ahora, que él valora más la vida de Benjamín que su propia vida. Y al final, vemos que Benjamín, el hijo de mi mano derecha, está frente a José. En este punto podemos ver que, como mencionamos anteriormente, José dijo, no volverán a ver mi rostro hasta que yo vea a Benjamín, lo cual nos demuestra que el plan de José ha funcionado perfectamente. Este precisamente es también el plan que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde el principio de la creación en el Valle de Hebrón, que es el de rescatar a la nación de Israel. Y este plan se va a llevar a cabo sin duda. Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, pon atención a la frase, no podía ya José contenerse, y se dio a conocer a sus hermanos. El versículo no dice que José decidió, el versículo dice que él no pudo contenerse. ¿Qué significa esto? Recuerden que han pasado 20 años, 2 décadas, de que José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Imagínense la expresión de los hermanos de José al verlo en ese momento. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y no solo eso, vestido de pastor. Y como lo vimos en la primera parte. Y en este momento, él estaba limpio y bien afeitado. Y después vimos en Génesis 41 que José estaba vestido como egipcio. Y también vimos que él se comunicaba por medio de un interpretador. Y se presentó en ropas reales. Y que él era parte de la realeza. Entonces, obviamente, era difícil que los hermanos de José lo conocieran. Por lo tanto, no podían verlo, ni hablar con él, ni escucharlo. Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Wow. Entonces, aquí vemos algo maravilloso. José les dice a sus hermanos, yo soy José. Él se les reveló a ellos, y no solo eso, también les habló en su propia lengua, de modo que ellos podían entender. Y entonces sus ojos fueron abiertos y lo pudieron reconocer. Déjeme compartir con usted un comentario del doctor Henry Morris,
que hace en un libro que se llama El Récord de Génesis, The Genesis Record, y dice lo siguiente: tal vez el momento más dramático de confrontación y reunión en toda la literatura. Vemos otra gran confrontación que está por verse en el futuro, en el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo regrese a encontrarse con sus hermanos de la casa de Israel, los que lo rechazaron y los que incluso provocaron su crucificación, y que desde entonces han continuado negándolo durante todos estos siglos. Luego, el doctor Henry Morris describe este versículo con relación a los hermanos que acepten a Cristo Jesús como su Mesías, y dice lo siguiente: Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y miran a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el libro de Hechos 9:5, como Jesucristo se revela a Pablo en el camino a Damascus, y dice, Hechos 9:5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es más admirable aún en cuanto el mismo Pablo, siendo judío, declara en Primera de Corintios 15:8, con la relación en este versículo, diciendo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y la razón por la cual mencionamos este versículo es porque Pablo, al hacer tal declaración, está diciendo que él había nacido antes de tiempo, como un abortivo. En otras palabras, todavía no era el tiempo para Benjamín. No era el tiempo para que la nación de Israel se haga presente. Pero Jesús se le apareció a Pablo, y por eso es que dice que él había nacido antes de tiempo o prematuramente. Y por supuesto, la nación de Israel nacerá de nuevo en un futuro aproximado. Ahora, vamos al séptimo punto y último punto, que es Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y en Génesis 45:3, donde leímos anteriormente que los hermanos estaban turbados ante su presencia, creo que es esta una indicación del tiempo en que Israel acepte a Mesías, que su gloria será revelada. Y ya se puede usted imaginar cómo se sintieron los hermanos de José cuando, estando ellos enfrente de él, él se revela diciendo: yo soy José. Lo primero que ellos habrán pensado es: Dios mío, este es el hombre que vendimos como esclavo, y ahora este mismo hombre está vestido de rey y es dueño de nuestras vidas. Antes ellos tenían autoridad sobre él, y ahora que están frente a él, ellos saben que están en un gran problema. Por eso es que Génesis 45:3 dice que estaban turbados delante de él. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces vemos que los pecados de sus hermanos fueron revelados cuando José les dice: el que vendisteis para Egipto. Y esto es algo que el individuo debe hacer cuando acepta a Jesucristo, que es reconocer sus pecados. Génesis 45:5. Ahora pues,
No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces aquí queda claro que José tuvo que ser vendido para poder preservar o salvar la vida de sus hermanos. Y claramente este era el plan de Dios para que José pudiera preservar la vida, ya que estaba viniendo una época de escasez y hambre. Y asimismo pasó con la nación de Israel. Jesucristo fue mandado 2000 años atrás para poder salvar la humanidad y morir por sus pecados, mis pecados, sus pecados y por los pecados del mundo y por los pecados de la nación de Israel. Entonces vemos que Cristo fue mandado antes para poder preservar la vida. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos por posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Qué bonito este versículo, cómo nos hace saber que Jesucristo vino a salvar nuestras vidas por medio de una gran liberación. La palabra posteridad tiene un interesante significado y es 76:11 en la concordancia y significa lo que es dejado atrás para rescatar. Y por supuesto significa que quedará una parte de la nación de Israel que necesita ser redimida. Y es por eso que el enemigo, el diablo, ha estado bien ocupado, porque si el enemigo pudiera destruir al pueblo judío, significa que el plan de Dios quedaría anulado. Y una de las razones por la que el pueblo judío ha sido siempre perseguido es que si el diablo pudiera destruir a los judíos, entonces el plan de Dios no pudiera llevarse a cabo. Entonces Dios sería un mentiroso y el diablo poseería el reino y no Dios. Por eso la palabra posteridad es utilizada, porque se refiere a los sobrevivientes que todavía quedan. Y en Isaías 53:10 podemos ver de lo que estamos hablando. Y dice así, Isaías 53:10, con todo eso, perdón, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquí vemos que Dios quiso quebrantarlos. Dios ha estado en control todo el tiempo. Él ha estado en control en ambas situaciones. Y cuando vemos en el récord histórico, en cuanto a la vida de José, y también cómo estuvo en control cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz. Entonces, ahora bien, sigamos 45:11. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas tú y tu casa y todo lo que tienes. Génesis 45:12. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Pon atención a la parte donde dice he aquí, porque si se da cuenta, ya José y sus hermanos están en una relación. Vemos que José se comunica directamente con ellos. Él ya no les habla a través de un intérprete, sino en su propio idioma. Y a la vez los hermanos ya pueden comunicarse con él. Y de esta misma manera sucederá en el futuro. Cristo Jesús podrá comunicarse con la nación de Israel en forma directa. Ellos tendrán una relación con Jesucristo que algo que hoy en día no tienen. Ahora, hay una fiesta final que falta ver y que tiene que ser cumplida. Y esta fiesta es la fiesta de tabernáculos. Y dice lo siguiente. Levíticos 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días.
Israel estará involucrado en esta fiesta, y de la misma forma que las anteriores 6 fiestas fueron cumplidas por Mesías, de la misma manera tendrá que cumplir con esta. Y no solamente será cumplida por Mesías, sino que también será cumplida en Israel. Y será el tiempo en que la nación de Israel esté celebrando esta fiesta. Ahora, durante la celebración de esta fiesta de los tabernáculos, Israel cantará al Señor con cánticos de alabanza y oración. Y esto es lo que Salmos 118 menciona. Salmos 118 será cantado en la fiesta de tabernáculos y será cantado en el futuro en Israel. Y será cantado por una generación justa que tenga su vida puesta en Mesías, que regresará a habitar en el medio de ellos. Ellos cantarán este cántico y proclamarán a Jesús como su Mesías y lo proclamarán como su rey, cantando esta canción de Salmos 118. Y dice lo siguiente. Salmos 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Yo considero que es esto lo que el individuo hace hoy en día, que no cree en Jesucristo. Y lo mismo con las naciones, no ponen su fe en Jesús, sino en los hombres. Salmos 118, 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Perdón. La diestra de Jehová hace proezas. Salmos 118, 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Recuerde que vimos en las escrituras anteriores que Dios tenía que castigar a la nación de Israel, porque Israel es su hijo. Y el padre que quiere a su hijo le impondrá un castigo para disciplinarlo. Salmos 18, 118, 21 dice: y le alabaré porque me ha oído y me fuiste por salvación. Esta escritura es muy importante. La palabra salvación en hebreo es la misma palabra que significa Jesús y también Yahshua. Entonces, si leemos este versículo y le ponemos Jesús y no Yahshua, dijera: y me fuiste mi Jesús. Ahora, si usted todavía no está convencido que Jesús es el Mesías, el siguiente versículo de Salmos 118, 22 lo convencerá. Y también busque en su Biblia, en el Nuevo Testamento, y si es israelita o judío, para decirlo mejor, en su Tanaj, y se dará cuenta que este versículo se refiere a Cristo Jesús como el Mesías. Y dice así, mire, versículo clave, Salmos 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La razón por la cual todo esto ha sucedido es porque hubo un pacto en la antigüedad y ahora hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es para la nación de Israel. Jeremías 31, 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Salmos 18, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Siguiente versículo, muy importante. Salmos 18, 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Recuerde que en San Mateo 23, 39 vimos que Jesucristo dijo: porque os digo que desde ahora no me veráis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La nación de Israel cantará esta canción en Salmos 118, y cuando esto suceda, Jesucristo estará con ellos. Muy importante. Génesis 45, 14.
y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Este es un versículo maravilloso en el récord histórico. José se le reveló a Benjamín y Benjamín se acercó a José y lloró sobre él. Este es un evento histórico impresionante que nos muestra lo que Jesús hará en el futuro con la nación de Israel cuando regrese. Mesías vendrá cuando la nación de Israel esté celebrando la fiesta de tabernáculos, y por eso se le llama el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que quiere decir que habitará en medio de sus hermanos. Él no va a venir a Benoni, que significa hijo de pena o de aflicción. Él vendrá a Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. Ahora, en Génesis 35, 18, vemos lo que parece como una profecía. Regresando, y dice así, miren, 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces aquí lo que está pasando es que Raquel, dando luz a su hijo Benjamín, al decir que el alma se le salió, ella murió, y por eso ella lo nombró a su hijo Benoni, el hijo de mi aflicción. Pero su padre en ese instante fue quien lo llamó Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y usted se estará preguntando, ¿por qué estamos viendo este versículo? Bueno, la primera razón es porque cuando vino el Mesías a la nación de Israel, esa generación lo rechazó. Y esa generación verdaderamente era el hijo de aflicción, de pena o de dolor. Pero la segunda vez que Cristo venga, Él vendrá a la nación de Israel a cumplir con todas las cosas. Por eso dice en San Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Él vendrá a la generación que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él vendrá a Benjamín, al hijo de mi mano derecha. Él vendrá a la nación que esté dispuesta a venir hacia Él por salvación. Y al venir a Él, Él los podrá presentar al Padre. Ahora bien, quiero darle los versículos que le prometí acerca de la nación que será salva en un solo día. Y esta es Isaías 66, del 8 al 9. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sayón estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo te hago engendrar. ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Entonces, regresando a nuestro tema, durante, perdón, durante el tiempo de la fiesta de tabernáculos, cuando Jesucristo venga a la nación de Israel, o sea, cuando Cristo venga a su Hijo de su mano derecha, será diferente. La primera vez ellos eran una nación malvada, pero la segunda vez Él viene a una generación justa. Hechos 7:13 dice, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y con esto vemos que tenemos revelación no solo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, porque toda la palabra de Dios es en la Biblia. Entonces, Génesis 45:27 dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Muy, muy interesante cuando Jacob vio a los carros
y se dio cuenta que José estaba vivo. Y dice que el espíritu de Jacob revivió. Génesis 45:28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Fíjense bien que la escritura dice: entonces dijo Israel. La escritura no dice Jacob dijo, porque el nombre de Jacob fue cambiado al convertirse y fue nombrado Israel. Por eso dice en Génesis 45:27 que cuando Jacob se dio cuenta, su espíritu revivió. Por eso en el siguiente versículo dice: entonces dijo Israel. Y esto es precisamente lo que pasará con la nación de Israel cuando se den cuenta que Jesucristo es su Dios, su Mesías, quien crucificaron en la cruz, y sin embargo todavía está vivo. Entonces el espíritu de esta nación revivirá. Génesis 46:29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Qué maravilloso evento es este en el récord histórico, y más maravilloso aún será en el futuro, cuando la nación de Israel, llamada Benjamín, el hijo de mi mano derecha, vendrá a encontrarse con su Mesías, y Mesías con él. Él se presentará a la nación de Israel como Mesías el Rey, que es 48:99 en la concordancia, que significa el ungido. Entonces, así como en el récord histórico vimos que José lloró sobre su cuello de su padre Israel, Mesías también llorará en el cuello de la nación de Israel. Entonces Mesías y la nación de Israel estarán juntos largamente, o mejor dicho, para siempre. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su paciencia. Espero que este estudio les sirva mucho. Le prometí en las 3 partes anteriores que le daría mucha información, y espero que en esta parte final pueda ver todo más claro con respecto al plan de Dios y la humanidad, en especial con la nación de Israel. Ahora bien, en Éxodo 4:22 dice lo siguiente: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, para terminarle más, la única pregunta que queda por hacer es: no importa quién sea usted, sea creyente o no, sea judío buscando su Mesías, ¿se le ha revelado Jesucristo a usted? Y si se le ha revelado y usted lo ha aceptado, entonces bendito sea Dios, y nos veremos cuando seamos levantados. Y si no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, te recomiendo que lo hagas en esta vida, ya que al morir las leyes cambian. Entonces, para el creyente, espero que esto le ayude y a poderse acercar más a Jesucristo, y que le dé más ánimo de estudiar su Biblia para poder tener una mejor relación con su Creador y Salvador, Cristo Jesús. Y con esto les digo muchísimas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.